Dice la Wikipedia que es uno de los fotógrafos más importantes de su tiempo, y no solamente es verdad, sino que yo añadiría que es uno de los fotógrafos más queridos y más interesantes de España en estos momentos y desde hace muchos años. Estoy hablando, por si no lo habéis adivinado, de José Manuel Navia, que lo teníamos apuntado, además en letras mayúsculas bien gordas, en la lista de tareas pendientes de Fotolari. Todavía no habíamos conseguido que viniera a hablar un rato con nosotros, así que cuando nos enteramos que iba a estar dando una charla en Fotoforum Fest, nos vinimos corriendo, hemos montado un sofá, hemos quedado aquí con él y yo la verdad tengo muchísimas ganas de charlar un rato, o mejor dicho, de escucharle, porque siempre tiene cosas muy interesantes que decir. Ya lo vais a ver. Pues aquí estamos, qué lujazo sentarnos con José Manuel Navia, que no nos habíamos sentado todavía en Fotolari, hemos hablado mucho de él, pero todavía nunca habíamos estado juntos. Pues un placer, yo encantado. Vaya ovación te han dado, acabamos de estar en la charla, en la conferencia que ha dado en Fotoforum Fest en Barcelona. Yo he estado en muchas y yo creo que esta ha sido la que más ha sonado, la gente se ha puesto de pie. ¿Cómo llevas esto de ser, no sé cómo decirte, un maestro de muchos, inspirador, una persona muy querida, no te voy a hacer la pelota porque no lo necesitas, pero ¿cómo llevas esto? Pues fíjate, lo llevo con mucho cariño y con un poco de corte. Yo que no soy una persona demasiado tímida, si no, no me dedicaría a lo que... Pero sí que te sorprende ese cariño que además tengo que decir, y no por devolver el peloteo, que es muy especial en Barcelona las veces que he venido y siempre me he sentido muy cómodo en Cataluña. Yo tengo una visión muy abierta de todos los países, de todas las tierras y me he sentido muy cómodo, pero es verdad que ha sido una acogida muy hermosa, muy bonita. Yo creo que también porque la gente es sensible cuando hablas de cosas que nos tocan a todos, ¿no? A veces los fotógrafos nos metemos demasiado en nuestra burbuja, como los pintores, como los escritores y como los ingenieros de caminos. Pero bueno, yo intento, porque al final yo soy fotógrafo porque es mi manera de estar en el mundo y mi manera de relacionarme con mis semejantes. Yo creo que cuando eso lo transmites con cierta naturalidad o intentas con cierta honestidad, yo creo que las personas son muy receptivas. Yo muy agradecido, ¿qué te puedo decir? Tu fotografía tiene, no sé si patria, tiene espacio. Me ha gustado mucho esto que has comentado de que como los de Bilbao, yo soy de Bilbao, entonces me ha hecho mucha ilusión esta referencia, que tus fotos podían ser, o sea, que tu casa podía estar en cualquier sitio, ¿no? Claro. Con tus fotos un poco tienen esa no espacialidad, es decir, no geográficamente podían ser otra zona, podían ser... Claro, porque al final todo el mundo se parece más de lo que nos creemos, ¿no? Hay una frase muy bonita de un íntimo amigo y gran escritor asturiano, de Pablo Antón Marín Estrada, en uno de sus libros. Y él dice, mi abuelo, cito de memoria y seguro que mal, pero la idea, dice, mi abuelo necesitó dar la vuelta al mundo para encontrar el camino de su aldea. Va un poco por ahí. Al final hay fotógrafos que desde el principio han estado trabajando alrededor de su aldea, sea su aldea, lo que sea. Sí. Y hay otros que es verdad que hemos dado muchos tumbos por el mundo, pero estábamos buscando el camino de nuestra aldea. Yo creo en la comunicación como reconocimiento. Es una idea que hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo la idea del descubrimiento, y más a mediados del siglo XXI, y con la que tenemos encima, o las que tenemos encima, a mí la idea, me interesa el reconocimiento. Decía, lo hemos comentado también muchas veces, Boltanski, el gran artista conceptual francés, que ha muerto hace poco, que la verdadera comunicación se da cuando el receptor y el emisor y el receptor de alguna manera comparten un pasado. Y yo creo mucho en eso. Y el pasado de la gente común, de la gente como mi familia, de la que he hablado hoy. Soy hijo de una modista y de un panadero, de un chico de barrio, da igual de Madrid, de Barcelona, de Burgos, de Bilbao. Al final son vidas muy parecidas. Es decir, me gusta mucho esa idea, no por ponernos muy elevados, pero un poco esa idea de Unamuno, de la intrahistoria, ¿no? Él decía que la historia es como el mar. Dice, lo que se ve es la superficie, que unas veces está llana, lisa, otras veces tormentosa, parece que pasa. Dice, pero luego si tú te sumerges en el mar, por abajo no cambia. Esa es la vida del 90% de los mortales. Los que ahora mismo en Ucrania, como diría Carmen, mi mujer, tienen que coger la maletita y largarse de su casa porque a unos tipos que ni ellos conocen ni tienen nada que ver con ellos, les ha dado por montar un Cristo de 3 pares de narices. Yo pertenezco a los de la maletita, como dice Carmen. Yo soy de esa intrahistoria, de esa masa que está ahí debajo y que no cambia tanto. Entonces, cuando tú trabajas a partir de esa materia prima maravillosa, al final la comunicación se establece porque eso lo compartes con mucha gente.
decías que tu padre era panadero. Padre panadero. Has comentado que, no sé quién es la cita, porque tú tienes tantas citas que me he perdido, siempre estás citando gente muy interesante, que hacer pan en casa es una forma de hacer... Es un acto revolucionario. ¿Hacer fotos es un acto revolucionario a día de hoy? Pues fíjate, me da pie tu pregunta a hablar de algo que me parece importante y a veces no es bien entendido. Yo creo que hacer cualquier trabajo esencial. De hecho, Iono, que es de Iono, la cita del pan, cuando dice que hacer pan en casa puede ser el acto que derribe todos los gobiernos del mundo, dice, él se está refiriendo, dice en un momento dado, esos actos antiguos y primarios que tanto bien nos hacían, dice él. Yo creo que cualquier gesto hecho con naturalidad puede ser revolucionario. Yo creo más. Yo creo que la fotografía más aparentemente no sin intención, sino sin intención de ser revolucionaria. O sea, yo creo que toda fotografía tiene que tener una intención, pero su intención tiene que ser fotográfica. Es decir, tenemos que contar el mundo fotográficamente lo mejor que seamos capaces. Nuestro mundo, el mundo del que sepamos hablar. Esa fotografía hecha con más humildad, pero con más cariño y con más profundidad, yo creo que puede ser revolucionaria. Más revolucionaria que la fotografía hecha con afán de hacer la revolución. Una cosa que me gusta mucho a mí explicar con mis alumnos a veces y en los talleres, esa diferencia entre Robert Frank y Eugene Smith. Eugene Smith, cuando se pone a hacer fotografía comprometida, a veces logra resultados muy dudosos. Pero Robert Frank, haciendo los americanos, que lo único que hace es, como él dice, fotografío lo que veo, le quitan el pasaporte. Y en cambio, a Walker Evans, que es un revolucionario, lo convierten en un héroe. Entonces, me encanta, a Eugene Smith. Entonces, me encantan ambos. Me interesa Eugene Smith, es nuestro padre, el padre de todos los reporteros. El lenguaje del reportaje moderno, lo que él llamaba el ensayo, nos lo enseña él. Pero me gusta mucho esa otra actitud más reposada, más de Paul Strand, más de Robert Frank, más de Walker Evans, que está ahí. Ese concepto que desarrolla Walker Evans del documentalismo poético. ¿Tú te consideras reportero? Sí, me gusta la idea. O sea, sería la etiqueta, a los periodistas nos gusta mucho poner etiquetas a todo. O sea, ¿no? A mí la etiqueta que me gusta, y ya me conoces y te lo vas a oler, es fotógrafo. No necesito más. De hecho, mi madre eso le preocupaba porque yo era buen estudiante, soy el primer universitario de mi familia por ambas ramas. Entonces, claro, la ilusión de mi madre era que yo sacara a la familia de pobres y encima no era muy mal estudiante. Dice, hombre, hazte médico, hazte ingeniero. Fotógrafo. Claro, y fotógrafo, en la época en que yo vivía de niño en el barrio de Madrid, donde la prosperidad, ser fotógrafo no era mucho más que ser panadero, era un poquito más. Y mi madre debió oficio, ¿no? Un oficio. Y a mí me encanta la idea del oficio. Y mi madre debió pensar tanto viaje para estas alforjas. Pero bueno, el hecho es que yo defiendo la fotografía. Pero si tuviéramos que poner una etiqueta, yo con la palabra reportero me encuentro cómodo porque es muy amplia. Es decir, me interesa, por supuesto, mi fotografía es documental, pero ahora todo el mundo se apunta a la etiqueta documental. Sí. Pues a mí me gusta la idea. El reportaje, eso te lo dicen muchas, sabes que yo a veces tengo casi más relación con el mundo de la literatura, con el de la fotografía. Y eso cualquier escritor te lo dice. El reportaje es un género maravilloso. El reportaje es ir por el mundo y contar lo que ves y lo que sientes reposadamente. El reportaje no es noticia, no tiene por qué ser noticia. El reportaje es otra mirada, es otra pausa. Y desde luego mi escuela y la de tantos fotógrafos y fotógrafas, amigos y queridos, mi escuela es la escuela del reportaje y me gusta mucho, me siento muy cómodo en ella. ¿Y si no de hecho, mis libros tienen esa pátina, siendo poco de prensa, digamos, y estoy muy lejos de eso ahora, ya hace años, pero tienen esa pátina, en la construcción tienen que ver con el concepto del reportaje. ¿Te imaginas haber sido otra cosa que no fuera fotógrafo? Sí, yo sí. ¿Escritor? Probablemente, es lo que está más cercano de mi manera de... ¿Estudiaste filosofía tú? Yo hice filosofía pura, que encima tampoco servía para nada, para gran disgusto de mi madre y de mis padres. No, que va, luego me adoraban. Pero efectivamente sí, yo hice filosofía y yo me imaginaba al principio, yo llegué a la fotografía muy crío, lo he contado muchas veces, con 12, 13 años, bueno, revelando, fue por la fascinación del laboratorio, como tantos chavales, los archiperres del laboratorio.
Y a la vez yo estudiaba y yo ya me pagué la carrera trabajando de fotógrafo, pero yo pensaba que la fotografía iba a ser para mí una etapa que terminaría dando paso al mundo de los libros, de la palabra. No sé si como escritor, como editor, trabajando en una editorial, como profesor. Profesor menos, nunca. Ahora me ha tentado la enseñanza de mayor, pero en esa época no. Pero bueno, hasta que cae en mis manos la gran fotografía americana y europea, pero sobre todo americana. O sea, a mí, lo he contado mil veces y tú lo sabes, a mí Paul Strand es un fotógrafo que me da una verdadera pedrada, como le gusta decir a un amigo mío. Porque de repente entendí, viendo primero a Paul Strand y luego, por supuesto, Robert Frank, Smith, Evans, Diane Arbus, muy importante, Lisette Model, Bresson, como no, y toda la parte europea también, pero sobre todo con estos primeros americanos que te digo, me di cuenta que la fotografía es un lenguaje, o que puede ser utilizada como un lenguaje, no sé si lo es, pero puede ser utilizada como un lenguaje. Y a mí lo que me fascina es el lenguaje. Yo, de hecho, la especialidad en la carrera me fui hacia cosas relacionadas con el lenguaje. Entonces, de repente dije, pero vamos a ver, si yo ya manejo mal que peor la herramienta y me interesa el lenguaje, ¿para qué voy a trabajar en otro lenguaje? Si resulta que con este hombre, con Paul Strand y su libro 60 años de fotografía, me he dado cuenta que esto es un lenguaje. Claro, lo que tú te das cuenta con los americanos es que son gente muy formada, que podían haber sido escritores. De hecho Walker Evans viaja a París para ser pintor, y vuelve, para ser escritor, y vuelve fotógrafo. Entonces, al final dices, ellos eligen la fotografía porque no había prejuicios contra la fotografía era valorada. A la gente de mi generación, y no digamos lo anterior, ¿qué le pasaba? Que había un cierto complejo, parecía que lo de dedicarse a la fotografía era algo menor. Un arte menor, sí, sí. A mí esa tontería me la quitan estos grandes nombres que estamos citando. ¿Y tú crees que ahora la fotografía está más valorada, que tiene ese reconocimiento, o que estamos en unas horas bajas? Me ha llamado la atención que has dicho que te pagaste la carrera de filosofía trabajando como fotógrafo. Ahora casi ocurre al revés. Mucha gente que se dedica a la fotografía tiene que trabajar en otras cosas para poder dedicarse a la fotografía porque no es rentable, los números no cuadran. Yo, primero que puedo ser muy nostálgico en mi trabajo, que lo soy, pero no soy nada melancólico en mi vida privada. O sea, yo creo que la fotografía está objetivamente en un buen momento. Lo que ocurre es que está en un momento difícil, pero es que el resto del mundo está fácil ahora mismo. Es que estamos en una época, eso que llaman ya algunos teóricos, de crisis de civilización. O sea, esos cambios de paradigmas que todo el mundo nota que esto se está tambaleando, pero nadie sabe para dónde va. Eso ha ocurrido históricamente cada X periodo. Pasa que esos periodos se van concentrando. Entonces, yo personalmente creo que la fotografía está en un buen momento. Vivir profesionalmente de la fotografía no es fácil. Nunca lo ha sido. Lo que pasa es que a lo mejor ahora la gente joven tiene que tener una visión más amplia. Hay una famosa entrevista muy republicada de Robert Frank, ya en el año 2008, unos años antes de morir, donde él ya habla de que los fotógrafos se tienen que plantear hacer vídeo. Hostia. Y él dice, la gran ventaja de que los fotógrafos podamos ahora hacer vídeo fácilmente es que hay doble oportunidad de ganar dinero. Ahí tienes a Frank. Qué visión, ¿eh? O sea, no considerarlo como un problema de me van a pedir más, no, sino, oye, que por aquí igual pueden salir Y yo cosas. A la gente joven se lo digo, le digo, cuidado, hay que ver la foto. Ahora, yo no lo voy a hacer, pero es que no me toca. Ya. Yo creo que cada uno tiene que saber dónde está, cuál es su mundo. O sea, yo creo que si yo puedo aportar algo, desde luego por el cariño que me dan, ya con eso me sobra, como decíamos antes, pero si puedo aportar algo a la gente más joven y tal, es ser como soy. No hay nada más patético que una persona de 60 años queriendo hacer las cosas que hacen los de 20. Ahora, yo no animaré nunca a los de 20 a hacer lo que hago yo. Es un error. Ellos tienen que vivir la fotografía de una manera viable a mediados o en el primer tercio del siglo XXI, que es donde estamos. Y tienen que encontrar la manera. Y yo creo que la manera pasa por una utilización mucho más, ¿cómo te diría? Mucho más libre, de alguna manera, mucho más ecléctica, de todas las posibilidades del lenguaje de la imagen. Y yo creo que mucha gente está en eso. Has hablado de la nostalgia, de la melancolía. En tus fotos da la sensación de que el tiempo es una cosa circular, espiral, que no pasa. O sea, que una foto tuya podía ser ahora, podía ser dentro de 10 años, podía ser antes de hace unos años. Has comentado que el fotógrafo tenéis una relación obsesiva con el tiempo. ¿Qué papel juega el tiempo en tu
en tu obra? Porque yo creo que es una constante. Sí, hombre, al menos algunos fotógrafos, muchos fotógrafos y fotógrafas, desde luego. Por eso me gusta tanto esa cita de San Agustín, que nunca la he comentado, pero hoy no la llevaba ni anotada, pero según he empezado a hablar, ya sabes, te entra los calores de la sala y el afecto, que también se contagia. Y es verdad que el tiempo es algo tan muy complejo que todos creemos que sabemos lo que es hasta que nos lo preguntamos. Ahí viene el problema. Y es que los fotógrafos somos tiempo. Es decir, es que la fotografía es el paroxismo del tiempo. O sea, el instrumento fundamental del fotógrafo es un agujero que se llama diafragma y un obturador, que es un grifo. Yo siempre, cuando empiezo a explicar a alguien que no sabe nada, el famoso ejemplo del grifo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo tengo abierto y cuánto caudal abro? Ese es nuestro mundo. Esa es la gramática elemental fotográfica. Si no aprendes eso, todo lo demás son músicas celestiales. Entonces, al final, nuestra obsesión es capturar el tiempo. Y en el fondo, lo decía Duanot, mucho, el gran fotógrafo francés, fotografiamos para enfrentarnos a la muerte, para detener el tiempo. Lo que pasa es que pese a todo nos morimos. O sea, el intento de la fotografía como mecanismo para atrapar el tiempo, sabemos que es un fracaso a priori, pero es un hermosísimo fracaso. O sea, dedicar tu vida a ese fracaso vale la pena. Merece la pena el viaje, aunque sepamos el final, ¿no? Claro, pues si al final lo de Ítaca es un rollo, ¿no? Cuando llega Ulises a Ítaca, la mujer no se fía, no le hacen caso. Luego él llega, el mundo ha cambiado, no sabe si es lo que más le apetece, pero lo que ha aprendido en el camino, ¿no? O sea, al final, el final de todos nos lo sabemos y no nos vamos a poner trágico. Entonces, disfrutemos ese camino. Y la fotografía yo creo que es una manera muy hermosa de reflexionar sobre el tiempo. Es lo que yo aprendí de estos grandes maestros. Al final, las grandes obras en la fotografía son reflexiones en torno al tiempo. Uno ve tus fotos y transmiten cierta tranquilidad, y es curioso porque en estos tiempos de que lo que cuenta es una foto ya, que estamos acostumbrados a fotos muy saturadas, muy contrastadas, donde pasan cosas, ¿no? El instante decisivo, pero por mil, da la sensación que tus fotos no está pasando nada. Sí están pasando cosas, pero la primera vista es como, no está pasando nada, no hay una acción, no hay un momento decisivo. No soy muy de esa cuerda. Por volver al maestro, a Robert Frank, él decía, cuando le hablaban de lo del instante decisivo de Cartier-Bresson, decía, a mí en realidad me interesa más lo que pasa entre dos momentos decisivos. Yeah. O sea, no creo mucho en esa fotografía un poco ejercicio de prestidigitación, que hace que la gente diga, ¡jo, qué gran fotógrafo! No, yo creo que las obras que quedan son otras. Cuando tú ahora ojeas, pasados los años, una buena historia de la fotografía, la de Newhall o cualquier otra, el 90% de las grandes obras que han quedado son sencillísimas. Siempre pongo el ejemplo, cuando alguien no tiene esto claro, digo, mira, te vas a comprar cualquier libro, cualquier lámina, con la foto del tenedor de Kertész, ¿sabes? La famosa foto del tenedor. O sea, no puede ser más simple. Tú pones esa fotografía ahí en tu casa abierta y hasta que no te emocione, no pares. Porque cuando esa foto te emociona, has entendido lo que es la fotografía. Fotografía es eso. Es con lo más simple pararnos a mirar, aprender a mirar de otra manera, pero no de una manera Bueno, hay fotógrafos que son sorprendentes, pero a mí no me interesa lo sorprendente, me interesa precisamente lo que tú has dicho, lo reposado. Tomarme el tiempo de encontrar la belleza en los lugares comunes. Un poco lo que contaba en la proyección, ¿no? De repente entras en una casa abandonada y pisas un suelo que se levanta una nube de polvo y dices, ¿cuánto hará que nadie? Y ahí hay un zapatito. Yo en ese momento no me quiero poner, pero entro en trance, digo, este zapatito, o esas botas que acabo de fotografiar para este proyecto de Leica, esas botas en el polvo, siento que esas botas me estaban esperando. Esto es casi revolucionario. En tiempos de Instagram, que todo caduca, que es foto, color, es casi revolucionario esto de pararse. O sea, el pararse, no nos paramos Claro. A ver, mucho menos a emocionarnos con una imagen, porque ya está. Ya por eso te decía siguiente. Que a lo mejor la fotografía más revolucionaria no es la que se hace con vocación de denuncia o de revolución o de transformación. Yo creo que hay que hacer la fotografía con vocación de verdad, pero no de que sea verdad lo que... No, de ser tú auténtico, de mostrar tu mundo y de mostrarlo sin miedo a no estar a la moda, que eso ahora hace mucho daño. Yo creo que para la gente joven es lo más difícil. Yo ahora... Recientemente, desde hace un año, estoy dando un par de asignaturas que
las he podido agrupar en 2 meses, pues yo no puedo fotografiar y eso es lo primero, en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Y una cosa que me encanta, que me han dicho ya varias alumnas y alumnos, sobre todo son más chicas ahora en la universidad y muy brillantes, me dicen, es que para mí la fotografía era Instagram y ahora de repente es otra cosa. Y entonces me piden una tutoría para que les explique fotografía analógica y que quieren aprender a revelar. Y empezamos las clases fabricamos una estenopeica y hacemos unas fotos estenopeicas y entonces alucinan, ¿cómo sin ¿no? Sin Claro. cable, sin batería, sin nada? Este tipo parece un prestidigitador. ¿Qué tal? Mete ahí una cartulina con la luz roja, no sé qué, la metemos en un baño, sale la imagen y queda bien. Porque ellos cuando se lo cuentan dicen, bueno, saldrá algo que parecerá una foto. Pero si es que está muy bien, ¿no? Está nítida, tiene detalle en las sombras. Digo, hombre, es una fotografía, perdón. Esta idea de la fotoquímica, en tu último trabajo, Al otro lado de la puerta, las fotos en papel, esas fotos guardadas en una lata de membrillo, ¿no? Tienen un papel. ¿Qué pasará dentro de unos años? ¿Quedarán esta generación, estas generaciones de ahora, donde hacemos más fotos que nunca, pero esas fotos están ahí en un limbo? Bueno, eso en realidad tienes que hacer una entrevista, seguro que se la has hecho ya, pero sin una más a Foncuberta, porque Joan habla muy bien. Le tenemos pendiente. Sí, a mí aparte yo tengo, fíjate que yo con Joan, para sorpresa de muchos colegas, estamos bastante más de acuerdo de lo que parece. ¿Sí? Sí, porque al final lo que él plantea es verdad, es decir, la gran tiranía de la fotografía ha sido precisamente esa supuesta verdad de la imagen. Eso había que liberarlo. La fotografía es un medio de expresión subjetivo como la pintura, como la literatura, como la música. Entonces, la obligación no es de verdad, es de veracidad. Tú lo que no le puedes hacer es trampas al lector, pero sobre todo no te las puedes hacer a ti mismo como autor. Esa es la sinceridad que hay que exigir y hacer aquello en lo que tú crees en el momento en que crees que hay que hacerlo. Si se lleva, se lleva, y si no, ya se llevará, si las modas son cíclicas. Entonces ya te digo, la gente joven esto nos sorprendería, a muchos les sorprendería, a mí ya no, porque lo estoy disfrutando, no viviendo, disfrutando. ¿Qué capacidad tienen de discernir precisamente la fotografía que hacen ellos con sus teléfonos y ponen en Instagram y pin, con las que vemos en clase y las que luego yo les pido que hagan y las que yo les enseño? Me acuerdo que en la primera clase que di les puse la famosa fotografía, un retrato que yo adoro, de Marilyn Monroe de Avedon, con esa cara a punto de echarse a llorar, que en mi época de editor la puse yo de portada del País hace un montón de años, del País semanal. Que tú fuiste editor del País. Sí, un breve tiempo y fantástico. Es verdad. Fantástico, pero gracias a Dios breve. Bueno, sí, porque no me permitía fotografiar. Ya. Bueno, pero les pongo esta fotografía y simplemente les pregunto, ¿qué diferencia veis entre esta fotografía y las últimas que habéis subido vosotros a Instagram? Y me encantó lo que dijo la primera chavala, se me queda mirando como alucinada, unos ojos preciosos y dice, ¡jo! ¡Todo! Ya está. Era como para decir, estáis aprobados, vamos a tomar Esto cañas. era la idea, ¿no? Ya está. Todo. Claro, sí. Vamos a ver, 1000 veces he puesto el ejemplo, que tú ya me lo habrás oído. A mí me gusta mucho comparar el lenguaje de la imagen con el lenguaje verbal, porque es de donde venimos, somos. Nuestro lenguaje, el lenguaje natural es el lenguaje verbal. Lo otro está por verse, pero somos lenguaje, lo que hablábamos en la conferencia. Claro, todo el mundo sabe leer y escribir. Si ahora en toda esta feria buscamos a alguien que no sepa leer y escribir, no sé si lo encontraríamos. Espero que no, creo que no. Si preguntáramos quién es escritor, a lo mejor salía uno, dos o ninguno. Sí. Una cosa es saber leer y escribir y otra es ser escritor. Una cosa es saber fotografiar y fotografiar todo el rato y otra es ser fotógrafa o fotógrafo. Fotógrafo no es el que sabe hacer fotos, es el que tiene algo que contar con la fotografía. O dicho de otra manera, el que sabe hacer fotografías con intención fotográfica. Me río porque acabas de dar un titular de... es muy interesante esto que acabas de decir. Claro, sí. El fotógrafo es el que hace fotografías con intención. ¿En qué consiste esa intención? Amigo, no es fácil de definir. Eso, como mejor lo podemos definir, es profundizando en la fotografía. Estamos aquí hablando de cámaras estenopeicas, de película química, esto es todo antiguo, pero este señor lleva unos meses trabajando con una de las últimas cámaras, la Leica M11, y fue de los primeros en España que la tuvo. Y de hecho tú has comentado que la técnica, el desarrollo de la fotografía está directamente vinculado al desarrollo técnico de la fotografía. Por supuesto. O sea que yo entiendo que tú no eres una persona muy de cacharreo, de estar a la última, de cuántos megapíxeles, pero
sí que das cierta importancia a la historia técnica de la fotografía y su vinculación al contenido que se genera. Absolutamente. O sea, yo lo que no soy es mitómano. Intento no serlo en nada y en la cacharrería menos. Pero me interesa mucho la técnica. Me parece que la fotografía es un medio, es un lenguaje técnico, eminentemente técnico. Es fruto de la... Como ya escribió Fox Talbot en el primer libro de fotografía de la historia. O sea, la fotografía al final no hay que olvidar que le conviene que tenga ciertas dosis de humildad, porque la fotografía nace a manos de los pintores malos. O sea, la fotografía sirve para que creemos imágenes los que no sabemos dibujar ni pintar. Entonces, bueno, es una cura de humildad, sí. Sí, es un origen como para no venirse arriba. Mi hijo, que es muy gamberro y muy amigo y es ilustrador profesional y bueno, está mal que yo lo diga, pero es mi hijo. Él me decía siempre una broma, estudió en una escuela de estas de arte, en una escuela de ilustración en Madrid, y me decía, mira, los que saben dibujar para dibujo, ilustración, tal, los que les gusta mucho el diseño, tal, para diseño, los que manejan muy bien el volumen, para volumen, escultura, tal, y los que no saben bien qué hacer porque no saben hacer nada, a fotografía. Oye, esto que te lo diga tu hijo, nah, entiéndeme, es una heladora la fotografía, como no, ha nacido rodeado, pero eso es verdad, es decir, la fotografía es un medio que no podemos olvidar la importancia de la técnica. Es más, tenemos que ser nosotros los que imprimamos a esa técnica nuestra personalidad, porque la técnica fotográfica es muy poderosa. Si tú no tienes mucho cuidado, se te impone. Y al final haces las fotos que quiere que hagas el que fabricó tu cacharro. ¿Por qué me gusta haber vuelto a trabajar con esta cámara? Porque es una cámara que desde su nacimiento, era mi cámara en la época de la fotografía analógica, que no me gusta mucho el término química, me gusta a mí. Claro, tú trabajas con una Leica M... Empecé con las M4 y luego las M6, sí, yo empecé en el 81, 82 con Leica, hasta 2006, porque al hacer el paso a digital, Leica estaba muy verde, en fin, eso le costó. Bueno, los alemanes nunca se han caracterizado por ser, por ir a la vanguardia. Ellos van pasito a pasito. Pero entonces, bueno, lo que te quiero decir es que para mí, ¿por qué me interesaba esa cámara? Porque es un instrumento, como un instrumento de precisión. Es un instrumento muy simple que tiene lo que hace falta para hacer fotos, pero que te obliga a ti a poner mucho. Por ejemplo, a mí me ha tocado, porque incluso yo trabajando con cámaras reflex en digital, desde hace años, había algo que me incomodaba mucho, que es el foco automático. Y de repente me hablaron los más cacharreros amigos, que son muy importantes, y vosotros, que para eso estáis, me hablaron de todas las gamas que hay magníficas de objetivos de diseño alemán para cámara reflex, Voigtlander, Zeiss, objetivos maravillosos, con su viñeteo, con esas cosas que con mucha más definición en el centro, que te voy a contar, con coma, con sus aberraciones, un poquito de aberraciones que no hay que como saben en Leica no hay que quitarlas la perfección, todas. Si no... No, ya lo decía Machado, es enemiga de... Bueno, pues total, que probé estos objetivos y me cambió la vida, volví al foco manual y yo llevo casi todo lo que he proyectado digital es con foco manual. Entonces hay amigos que, pero eso es un anacronismo, tú es porque quieres ir de... Pero el foco automático es más cómodo, sí, claro, mucho, y es más cómodo usar el ascensor. Yo prefiero andar en escaleras, porque con la edad que tengo, como me empieza a descuidar, en 5 años no puedo hacer fotos, y quiero morirme haciendo fotos si puedo, y ojalá dentro de muchos años. Entonces, claro, es que todo esto de que lo rápido y lo eficaz es lo bueno, depende. A mí me cambió la vida. Entonces, cuando ya me empiezan a dar Hoy hablábamos de esto en la comida con compañeros. Bueno, pero el foco... Digo, mira, ¿tú sabes por qué a mí me gusta el foco manual? Claro, tengo un argumento que no me lo puede rebatir nadie. Porque me gusta enfocar. Me gusta, es mi afición. Claro, o sea... Nunca había oído a nadie decir que le gustaba enfocar. A mí me gusta enfocar. O sea, el proceso, no que esté enfocada, sino el proceso de enfocar. Sí, a mí lo que me gustan son siempre los procesos. Yo creo que a mí si me pagaran sin tener que enseñar las fotos, no las enseñaba. Si me subvencionaran... A mí lo que me gusta es fotografiar, es ir por el mundo... Bueno, tú que haces mucha fotografía, porque te toca, aunque sea para probar... pero lo haces. No hay, a que cuando estás probando un equipo, el que sea, no hay nada como estar con la cámara fotografiando en libertad. Eso, cuando lo pruebas, eso sí que es droga dura. Entonces yo lo que quiero es fotografiar, y me gusta todo el proceso de la fotografía, y me gusta enfocar. ¿Por qué? Porque en el momento que enfocas vas buscando el punto de nitidez. ¿Eso a qué te obliga? A estar mirando fijamente por el visor. Va a hacer que tus fotos sean mejores para mi manera de trabajar. Evidentemente, si tú estás haciendo fotografía deportiva para un diario, a ti el autofoco te ha salvado la vida. O sea, yo nunca, es como cuando despotrico de los teleobjetivos.
hombre, es que yo hago fotografía de naturaleza. Hombre, por el amor de Dios, no te voy a pedir que te vayas con un 50 a hacer leones a Kenia. ¿Tú eres de 50? ¿O de 35? Más de 35. Si voy con un solo objetivo, como ahora, 35. Reportero, entonces sí que eres reportero, 35 reportero. Claro. O sea, mi equipo básico de siempre, primero en Leica y ahora en Nikon, es 28, 35, 50. Y en Nikon, como utilizo los Foilander, es 28, 40, 58, que está muy bien, el Noctilus, un objetivo antiguo, maravilloso, pero siempre uno en torno al normal, un angular normal o angular tipo 35, un 50, sí, porque a mí me gusta estar cerca de la realidad, yo no me hice fotógrafo para estar lejos. ¿Y M11 siempre visor? Bueno, en el caso de la M11 sí. ¿Pantalla? Me cuesta, no sé. No me es muy cómodo la pantalla. No, la uso para ver el histograma, que es muy cómodo, para ver la batería que te queda, todas esas cosas. Y a veces hice alguna fotografía de las que he mostrado hoy, que al fotografiar alguna foto antigua de cerca, como lo que utilicé es una lentilla de aproximación. Yo soy un enamorado de las lentillas que la gente despotrica porque no las ha probado. Una lentilla cierras 2 pasos y va de maravilla. Entonces, claro, con la lente de aproximación no puedo usar el visor. Antes una Leica con lente de aproximación no me lo podía plantear. Ahora la ventaja es que me lo puedo plantear. Entonces, no soy talibán, es lo que te decía. Yo sé cómo me gusta trabajar. Pero si el aparato, si la herramienta me ofrece nuevas posibilidades que me vienen bien, las uso. Usarlas porque el fabricante quiera, no. Pero si a mí me vienen bien, sí. En ese sentido, bueno, la pantalla me he podido... Si no... En el trabajo que he hecho tendría que haber llevado una reflex a la vez para el macro. Para poder usar esto. Para usar un macro. Que es para lo que yo más he usado la reflex en la época que trabajaba con Leica, para el macro. Con Nikon. Con Leica. En la época analógica. En la época química yo trabajaba con Leica y siempre llevaba, o casi siempre, una reflex con un macro. Vale. Por el tema del macro, porque sí que me gusta hacer detalles, lo de las fotos antiguas y tal. Pero ahora ya en el digital, bueno, pues uno de los motivos por los que estaba en reflex es porque era muy complicado todo esto, pero ahora de repente, bueno, pues las herramientas te van ofreciendo cosas que si las llevas a tu terreno valen la pena. Que no te controle, ¿no? Claro, pero como controlas la M11, no la M11 te controla a ti. Sí, pero sabes que ahora está ocurriendo, y hay estudios y la cosa va a cambiar con todo el tema de las ayudas a la conducción. Bueno, un exceso de ayudas facilita las distracciones. Claro, que al final, si el coche va circulando y tú te vas comiendo una hamburguesa y bebiendo una cerveza, no, hombre. O sea, los automatismos en las cámaras te distraen. Depende si es te pueden distraer. Claro, si es un automatismo que es útil en un momento, una prioridad por ejemplo, una prioridad de diafragma, o me parece que puede estar bien, cómo no, depende todo cómo lo uses, pero el control tiene que ser tuyo, porque si no las imágenes no son tuyas. Yo cuando a veces te dicen que tus imágenes, que si tienen tal estilo, que estas cosas que, claro, cuando tú las haces no las tienes claras, pero la gente, normalmente, como yo lo digo de otros, yo creo que al final siempre depende de lo mismo, de que controles todo lo posible el proceso. Cuantas más cosas, o sea, las decisiones que tú no tomes, o el aparato, o alguien las va a tomar por ti. No sé si el Espíritu Santo o quién. Entonces, hombre, yo soy un poco controla como autor, entonces intento tomar yo todas las decisiones para que el trabajo sentirme cómodo, ¿no? Un poco por lo menos sentir lo mío. Oye, José Manuel, muchísimas gracias por este ratito. Yo me tiraría horas aquí hablando contigo. Claro que sí, pero lo que vamos a hacer es cada X meses sentarnos contigo a charlar un rato. Oyentes y seguidores no lo van a aguantar. Pero están encantados de escucharte a ti. De escucharme a mí ya no, ya me aguanto suficiente. No. Oye, proyecto, exposición al otro lado de la puerta, en la galería Leica Gallery en Madrid. Si estáis cerca, ya estáis pasando. Bueno, inauguramos a finales de abril. A finales de abril. No sé cuándo saldrá el vídeo y estará a tiempo. Genial. O sea que tenéis toda la primavera. Ahí os esperamos. Además estaré yo bastante, haremos visitas guiadas, Joder, en fin. Pues mira, ya tenéis una excusa. Hacía mucho que nos ponía en Madrid. Muchísimas gracias. Gracias a ti.